Estás muriendo en este preciso instante. No metafóricamente, sino literalmente. Cada segundo que pasa, millones de células de tu cuerpo se degradan, acumulan toxinas y pierden su vitalidad esencial. Pero aquí está el secreto que Gurdjieff conocía hace más de un siglo, mucho antes de que ningún científico recibiera un premio Nobel por ello. Posees en tu interior un mecanismo regenerativo tan poderoso que podría revertir este proceso. ¿El problema? Estás profundamente dormido. Y no me refiero al sueño normal, el que experimentas cada noche en la cama. Hablo de un sueño mucho más profundo e insidioso, el sueño de la conciencia. George Gurdjieff se encuentra ante ustedes ahora, no como una figura histórica polvorienta en libros olvidados, sino como una presencia viva y vibrante, cuya mirada penetrante carga el peso de milenios de conocimiento. Los observa con esa intensidad característica que desarmó incluso al más escéptico de sus estudiantes. ¿Y qué ve? Una máquina. Una sofisticada máquina biológica sin duda, pero aún así, una máquina que opera en modo automático, inconsciente de su propio funcionamiento, ajena a los procesos sagrados que deberían estar ocurriendo en cada célula de su ser. El hombre, dijo Gurdjieff, con esa voz profunda que parecía surgir de las profundidades de la tierra, no es más que un complejo aparato mecánico. Todo sucede en su interior. No hace nada. Sus pensamientos se piensan a sí mismos. Sus sentimientos se sienten a sí mismos. Sus movimientos se mueven a sí mismos. Es una multiplicidad caótica de impulsos contradictorios, sin un centro real, sin una esencia permanente. Palabras duras, palabras que hieren el ego, pero palabras absolutamente necesarias para quienes desean despertar. Imagina despertar mañana sintiéndote 10 años más joven, no por una crema milagrosa ni un procedimiento cosmético, sino porque durante la noche tus células experimentaron una limpieza profunda, una regeneración completa. Este proceso existe. La ciencia moderna lo llama autofagia. En 2016, el biólogo celular japonés Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina por desentrañar los mecanismos de este extraordinario funcionamiento celular. Autofagia significa literalmente comerse a uno mismo, y eso es precisamente lo que hacen tus células. Consumen sus propias células, reparan las proteínas dañadas, reciclan las proteínas defectuosas y eliminan los residuos celulares. Es la limpieza más importante que puede realizar el cuerpo. Pero Gurdjieff ya lo sabía. Claro que no usaba el término autofagia. Desconocía los detalles bioquímicos que los científicos modernos han cartografiado. Sin embargo, comprendía algo mucho más profundo, que el cuerpo humano contiene en sí mismo todos los mecanismos necesarios para su propia regeneración, siempre que se cumplan ciertas condiciones, y estas condiciones, enseñaba, no son accidentales, requieren trabajo consciente, requieren presencia, requieren lo que él llamaba recuerdo de sí. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tu sistema nervioso está funcionando en un modo específico, probablemente el modo simpático, el sistema de lucha o huida, el que te mantiene alerta, tenso, preparado para reaccionar al siguiente estímulo. Es el modo de supervivencia, el modo de reactividad. En este estado, tu cuerpo se centra en responder al mundo exterior, no en repararse. ¿Autofagia? Prácticamente desactivada. Regeneración celular. Funcionando quizás al 30% de su capacidad. Estás desperdiciando tu potencial de curación cada segundo que permaneces en este estado de tensión inconsciente. Gurdjieff te observaba y decía: eres como un coche con el motor siempre acelerado, incluso parado. Se acaba el combustible, las piezas se desgastan y ni siquiera te das cuenta porque estás identificado con este estado. Crees que es normal, que esto eres tú, pero no eres tú. Es solo un patrón mecánico, un programa que se ejecuta en segundo plano sin tu permiso consciente. Ahora piensa en esto.
¿Qué pasaría si existiera una técnica, un método preciso que pudieras aplicar durante tan solo 6 minutos antes de dormir y que cambiara por completo la calidad de tu noche? Una práctica que activara tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y reparación, el que envía señales a cada célula de tu cuerpo. Ahora es seguro relajarse. Ahora es momento de depurarse. Ahora es momento de regenerarse. Gurdjieff enseñó precisamente eso, aunque con un lenguaje diferente. Lo llamó respiración consciente, recuerdo de sí a través del cuerpo, alineación de los 3 centros. Los antiguos monjes tibetanos practicaban rituales de respiración nocturnos que los occidentales consideraban mera superstición. Los derviches sufíes, aquellos con quienes Gurdjieff estudió en las montañas de Oriente, realizaban ejercicios de respiración específicos antes de descansar, creyendo que esto purificaba no solo el cuerpo, sino también el alma. ¿Eran todos unos necios? ¿O habían descubierto, tras milenios de experimentación directa, lo que la ciencia moderna apenas comienza a validar? Te despiertas cansado. La niebla mental tarda horas en disiparse. Esa sensación de llevar un peso invisible sobre los hombros. Ese pensamiento recurrente. No me sentía tan viejo antes. Estos no son síntomas inevitables del envejecimiento. Son señales de que tu sistema de autofagia, tu mecanismo interno de limpieza celular, está funcionando muy por debajo de su capacidad. Cada noche que duermes sin activar completamente este sistema, permites que el daño celular se acumule. El estrés oxidativo aumenta. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de tus células, se vuelven menos eficientes. El proceso de envejecimiento se acelera. Gurdjieff hablaba a menudo del falso yo, ese conjunto de personalidades contradictorias que creemos que constituyen nuestra verdadera identidad. Pero también enseñaba sobre el cuerpo esencial, esa profunda sabiduría orgánica que sabe exactamente cómo sanarse y regenerarse, si tan solo le permitiéramos operar sin la interferencia de nuestra mente mecánica y ansiosa. El cuerpo, decía, es más sabio que la mente. Pero la mente debe aprender a servir al cuerpo conscientemente, no a dominarlo inconscientemente. Así que aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche. Si posees un sistema de autorreparación tan sofisticado que científicos han ganado premios Nobel solo por mapearlo, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué tus noches de sueño no son experiencias profundamente regenerativas? ¿Por qué te despiertas cansado, envejeciendo más rápido de lo que deberías, acumulando daños que podrían repararse? La respuesta es simple, pero brutalmente honesta. Porque estás respirando durante el sueño de forma completamente incorrecta. No solo un poco mal, fundamental y categóricamente incorrecta. Y junto contigo, el 99% de la humanidad moderna. Todos acostados en sus camas, con los ojos cerrados, esperando a que el sueño simplemente llegue, a que la regeneración se produzca automáticamente. Pero así como Gurdjieff enseñó que el despertar de la conciencia no es accidental, la regeneración celular profunda tampoco es automática. Debe ser convocada. Debe ser invocada mediante prácticas específicas, intencionales y conscientes. Gurdjieff te llama ahora, a través de las décadas que separan su tiempo del nuestro. Su voz resuena en los descubrimientos científicos modernos que confirman lo que los antiguos maestros siempre supieron. Te ofrece no una creencia, ni una filosofía abstracta, sino un método práctico. 6 minutos. Solo 6 minutos antes de dormir. 6 minutos de presencia total, de respiración consciente, de alineación entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. ¿Qué pasará cuando hagas eso? Prepárate para la próxima revelación. María tenía 42 años y se sentía como si tuviera 60. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía a una extraña. No eran solo las arrugas alrededor de los ojos, ni la piel que había perdido su brillo juvenil. Era algo más profundo, más inquietante. Sus propios ojos parecían apagados, como si una luz interior se hubiera ido apagando con los años. Dormía 8 horas cada noche, a veces incluso 9, pero se despertaba agotada. La niebla mental,
Era tan densa que necesitaba 3 tazas de café solo para formar frases coherentes. Es la edad, decían sus amigos. Es normal después de los 40, la consolaba su médico. Pero algo dentro de ella, una voz casi inaudible, susurraba: no debería ser así. Gurdjieff habría mirado a María y reconocido de inmediato el problema. No estaba en sus genes, ni en su dieta, ni en ninguno de los factores externos que intentaba controlar desesperadamente. El problema residía en cómo dormía, o mejor dicho, en cómo no dormía de verdad. Porque dormir, en el sentido que Gurdjieff enseñaba, no era simplemente cerrar los ojos y perder la conciencia durante unas horas. Dormir era entrar en un estado sagrado de regeneración, un proceso alquímico en el que el cuerpo se reconstruía literalmente célula a célula. Pero este proceso no ocurría automáticamente. Necesitaba ser iniciado conscientemente. Piensa en tu cuerpo, ahora mismo. En tu interior, en este preciso instante, se libra una batalla silenciosa. Por un lado, los procesos de degradación, radicales libres que atacan tus células, proteínas que se despliegan incorrectamente, mitocondrias que pierden eficiencia, ADN que acumula pequeños errores. Por otro lado, tus mecanismos de reparación, enzimas que corrigen daños, células inmunitarias que eliminan invasores, procesos de autofagia que reciclan componentes defectuosos. ¿Quién está ganando esta batalla en tu cuerpo? La respuesta determina no solo cómo te sientes hoy, sino también cómo envejecerás en los próximos años, décadas. Laboratorios del sueño de todo el mundo han medido esto con precisión científica. Cuando una persona entra en un sueño profundo, con el sistema nervioso parasimpático completamente activado, la eficiencia de la limpieza celular se duplica o triplica en comparación con el sueño normal, de 2 a 3 veces. Esta no es una mejora marginal. Es la diferencia entre despertarse renovado o despertar como María, sintiendo que la noche solo prolongó su cansancio. Bajo microscopios electrónicos, los científicos ahora pueden observar la autofagia en tiempo real, cómo los orgánulos dañados se envuelven en membranas, las proteínas defectuosas se descomponen en componentes básicos y los restos celulares se eliminan. Es un proceso de limpieza tan meticuloso como hermoso. Pero esto es lo que los científicos están descubriendo ahora, y lo que deja perplejos a los investigadores. La calidad de esta limpieza celular no depende solo de cuánto tiempo se duerme. Depende fundamentalmente de cómo se entra al sueño. Los datos son inequívocos. Una persona que duerme 7 horas con el sistema parasimpático completamente activado muestra marcadores superiores de regeneración celular en comparación con alguien que duerme 9 horas en un estado de tensión residual. La cantidad importa, sí, pero la calidad importa mucho más. Gurdjieff enseñó esto con un lenguaje diferente, un lenguaje que sus contemporáneos a menudo apenas entendían. Hablaba de preparar el cuerpo para recibir influencias cósmicas durante el sueño, de alinear los 3 centros antes del descanso y de morir conscientemente cada noche para renacer por la mañana. Sus alumnos en París y Nueva York practicaban ejercicios nocturnos específicos, técnicas de respiración que Gurdjieff había aprendido durante sus viajes por los monasterios del Tíbet, las comunidades sufíes de Asia Central y los templos olvidados de Mesopotamia. Y quienes los practicaban fielmente reportaban transformaciones que parecían milagrosas. Energía renovada, claridad mental cristalina, una sensación de rejuvenecimiento que desafiaba su edad cronológica. El protocolo se conoce como el 4-4-8. Inhalar contando 4 veces. Retener la respiración contando 4 veces. Exhalar contando 8 veces. Este ritmo específico no fue elegido arbitrariamente. Crea una respuesta fisiológica que los científicos ahora pueden medir con una precisión asombrosa. Al inhalar lentamente contando 4 veces, la frecuencia cardíaca aumenta ligeramente y el sistema nervioso simpático se activa mínimamente y de forma controlada. Al retener la respiración contando 4 veces,
Se crea un espacio de transición, un umbral entre estados, y al exhalar contando 8 veces, más tiempo que la inhalación, ocurre algo extraordinario. El nervio vago se estimula, enviando una señal en cascada por todo el cuerpo. El corazón se ralentiza, la presión arterial disminuye, el cortisol, la hormona del estrés, comienza a disminuir y las células reciben el mensaje modo de reparación activado. Los monjes tibetanos llamaban a esto el aliento de la inmortalidad, no porque los hiciera literalmente inmortales, sino porque ralentizaba drásticamente los procesos degenerativos. En los monasterios de las alturas del Himalaya, donde el aire es tenue y cada respiración cuenta, los monjes maestros transmitieron este conocimiento a sus discípulos a través de linajes ininterrumpidos que se remontan a siglos atrás. No contaban con equipo de laboratorio, ni podían medir la variabilidad del ritmo cardíaco, ni los niveles de cortisol, pero sabían, mediante la observación directa y la experiencia acumulada durante generaciones, que la forma en que entramos en el sueño determina sin duda la calidad de la reparación celular durante el sueño. John era un ejecutivo de 53 años que vivía con 5 horas de sueño cada noche. Su médico le había dicho que durmiera más, pero John creía que no tenía tiempo. Cuando finalmente probó el protocolo 448, solo 6 minutos antes de acostarse, ocurrió algo extraordinario. La primera noche notó que se dormía más rápido. La tercera noche se despertó sin alarma, sintiéndose descansado por primera vez en años. En la segunda semana, su esposa comentó que se veía diferente, más joven. Y en los análisis de sangre de rutina 2 meses después, su médico quedó desconcertado. Los marcadores inflamatorios habían disminuido significativamente, su presión arterial había mejorado, incluso su glucemia en ayunas había mejorado. ¿Qué cambió?, preguntó el médico. «Solo mi forma de respirar antes de acostarme», respondió John. El médico sonrió condescendiente, claramente incapaz de creer que algo tan simple pudiera tener efectos tan profundos. Pero es precisamente esta simplicidad la que hace dudar a la gente. Vivimos en una era que equipara complejidad con eficacia, que cree que las soluciones reales deben ser costosas, complejas y accesibles solo mediante tecnologías sofisticadas o intervenciones médicas. La idea de que 6 minutos de respiración consciente pueden desencadenar una cascada de regeneración celular parece demasiado buena para ser verdad y, sin embargo, es medible, es reproducible, es real. Gurdjieff decía que esta incredulidad es en sí misma un síntoma de sueño. El hombre dormido no puede reconocer la verdad cuando es simple. Necesita elaboraciones complejas, sistemas complejos que alimenten su ilusión de hacer algo importante. Pero la verdad, enseñaba Gurdjieff, siempre es directa. El camino siempre es simple, aunque no fácil. La dificultad no reside en la técnica, sino en recordar practicarla. Reside en superar la inercia del pensamiento mecánico. Reside en estar presente durante 6 minutos, cuando cada fibra de tu ser está acostumbrada a funcionar en piloto automático. Variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este término técnico se ha popularizado recientemente entre biohackers y entusiastas de la salud. Es esencialmente una medida de la adaptabilidad del sistema nervioso, la facilidad con la que se puede pasar de un estado de activación a uno de reposo. Una alta variabilidad indica un sistema nervioso sano y resiliente. Una baja variabilidad se asocia con estrés crónico, envejecimiento acelerado y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y adivina cuál es una de las maneras más efectivas de aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Respiración rítmica con exhalaciones prolongadas. Exactamente lo que proporciona el protocolo 448. Al exhalar lentamente, literalmente estás masajeando tu nervio vago, ese largo nervio que va del cerebro al abdomen, tocando tu corazón, pulmones y sistema digestivo en su recorrido. El nervio vago es como el director de tu sistema nervioso parasimpático. Estimúlalo correctamente
y todo tu cuerpo comienza a tocar la sinfonía de la regeneración. Las ondas cerebrales cambian, la química sanguínea se altera. Las hormonas del crecimiento, cruciales para la reparación celular, comienzan a liberarse en mayor cantidad, y la autofagia, ese proceso de limpieza celular galardonado con el premio Nobel, se acelera drásticamente. Ahora imagina hacer esto cada noche. 6 minutos de presencia absoluta, de respiración consciente, de alineación intencional con los ritmos más profundos de tu cuerpo. ¿Qué pasaría después de una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Los monjes tibetanos lo sabían. Gurdjieff lo sabía. Y ahora la ciencia lo confirma. Literalmente reconstruirías tu cuerpo en una dirección completamente diferente. Células más sanas, mitocondrias más eficientes, sistemas de reparación funcionando a su máxima capacidad. El envejecimiento no se detendría, por supuesto, pero se ralentizaría radicalmente. Y lo más importante, la calidad de tu vida diaria se transformaría. Energía, claridad, vitalidad. Esa sensación de estar verdaderamente vivo, no solo de existir. Pero esta práctica esconde un secreto aún más profundo. Y es aquí donde Gurdjieff se distanció incluso de los monjes que le enseñaron. Lo llamaban limpieza del cuerpo sutil. Respiración que detiene el tiempo. En monasterios ocultos entre picos nevados, donde el oxígeno escasea y cada movimiento debe ser deliberado, los monjes practicaban este protocolo no solo como una técnica de salud, sino como una puerta de entrada a estados de conciencia que la mayoría de los seres humanos nunca experimentarán. Cuando los investigadores modernos finalmente lograron convencer a algunos de estos monjes para que participaran en estudios en laboratorios del sueño equipados con tecnología de vanguardia, los resultados dejaron a los científicos genuinamente perturbados. Los marcadores de reparación celular durante el sueño en estos hombres no solo eran buenos, eran estadísticamente imposibles para sus edades. Un monje de 74 años mostró patrones de regeneración celular comparables a los de alguien de 25. Otro, de 82 años, tenía telómeros, esas tapas protectoras en los extremos de los cromosomas que indican la edad biológica, similares a los de una persona de 40. Los científicos buscaban variables de confusión. ¿Dieta? Los monjes comían básicamente igual que los pueblos vecinos. Genética. Algunos provenían de familias con antecedentes de enfermedades degenerativas. Ejercicio. Moderado, pero nada extraordinario. La única diferencia constante, la única práctica que todos compartían sin excepción, era esta técnica de respiración nocturna. Y no cualquier respiración. Esta secuencia específica, este ritmo preciso que practicaban religiosamente antes de cada descanso. Durante siglos la habían llamado práctica espiritual. La ciencia moderna estaba descubriendo que también era la intervención biológica más poderosa que un ser humano puede realizar utilizando únicamente su propio cuerpo. Pero aquí es donde Gurdjieff se apartó incluso de estos maestros, donde su comprensión fue más allá. Los monjes practicaban la técnica como un ritual, como una tradición transmitida de maestro a discípulo. Gurdjieff la practicaba como una ciencia consciente. No le interesaban los rituales, le interesaban las leyes. Leyes universales que rigen la transformación de la energía en el cuerpo humano. Y había descubierto algo que ni siquiera los monjes articulaban con claridad, que esta respiración no solo preparaba el cuerpo para un mejor sueño, transformaba la calidad de la conciencia que entraría en el sueño. Y esta diferencia, este matiz aparentemente sutil, lo cambió todo por completo. Piénsalo, puedes ejecutar la técnica a la perfección, contar correctamente, seguir el ritmo con precisión matemática. Pero si lo haces mecánicamente, si tu mente divaga mientras cuentas, si no estás realmente presente en la experiencia, solo obtienes los beneficios fisiológicos, que ya son sustanciales. No me malinterpretes. Tu sistema parasimpático se activará, la autofagia se estimulará, dormirás mejor, pero te perderás algo mucho más importante:
perderás la oportunidad de traer conciencia a un estado donde normalmente solo hay inconsciencia. Ahora llegamos al meollo del método. Fase 1. La preparación. 30 segundos antes de dormir. Estás en la cama con las luces apagadas, en una posición cómoda, boca arriba o de lado, como mejor te funcione. Cierra los ojos. Concentra tu atención en tu respiración natural. Simplemente observa cómo tu pecho sube y baja, el aire frío que entra y el aire caliente que sale. Estás estableciendo una conciencia de base. Aproximadamente 30 segundos. ¿Suena simple? Lo es. Pero ¿cuántas personas pueden estar genuinamente presentes durante 30 segundos completos sin que sus mentes se distraigan con las preocupaciones del día, los planes para mañana o los recuerdos? La simplicidad es engañosa. La presencia es rara. Fase 2. El patrón 448. La exhalación de 8 tiempos es lo que activa tu sistema nervioso parasimpático. Esta exhalación extendida es la clave que abre la puerta a la regeneración. Aquí está el patrón exacto. Inhala por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Siente cómo tu abdomen se expande, tu pecho se eleva. El aire fresco llena tus pulmones. Suave, controlado, aproximadamente el 80% de su capacidad, sin forzar. Si llenas tus pulmones completamente, crearás tensión, lo opuesto a lo que buscamos. Mantén la respiración suavemente contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Nota la quietud, la pausa entre respiraciones, tu cuerpo suspendido en calma, sin esfuerzo. Libre de tensión. Solo presencia en ese espacio entre recibir y liberar. Y luego, exhala por la boca contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siente cómo la tensión abandona tus hombros, tu mandíbula, todo tu cuerpo con cada conteo. Pero espera, ¿por qué por la boca? Los monjes lo sabían, aunque no podían explicarlo con los términos actuales. Al exhalar por la boca con control, se crea una ligera resistencia que estimula receptores específicos, que a su vez activan el nervio vago con mayor intensidad que la exhalación nasal. Este nervio vago activado envía una cascada de señales por todo el cuerpo. El corazón se ralentiza, los vasos sanguíneos se dilatan, los músculos se relajan. Y más profundamente, a nivel celular, los genes relacionados con la inflamación se regulan a la baja, mientras que los genes relacionados con la reparación se activan. Esto es epigenética en acción. Literalmente, estás cambiando los genes que se expresan en tu cuerpo simplemente con la respiración consciente. Repite este ciclo de 5 a 7 minutos. Esto equivale aproximadamente a 15 o 20 ciclos completos. Cuenta a tu propio ritmo, aproximadamente 1 segundo por conteo. El ritmo importa más que la velocidad exacta. Algunas personas cuentan más rápido por naturaleza, otras más lento. Encuentra lo que te resulte cómodo, pero mantén la proporción. 4-4-8. La proporción es sagrada, es matemática viva, no es arbitraria. Esto es lo que diferencia el patrón 4-4-8 de cualquier otra técnica de respiración que hayas experimentado. Lo importante es la proporción, que la exhalación dure el doble que la inhalación y la retención. Ese es el patrón específico que maximiza la activación parasimpática. Los investigadores han probado otras proporciones, 4-7-8, 5-5-5, 3-3-6. Todas producen algún efecto, pero ninguna se compara con la eficiencia del 4-4-8 en cuanto a la rapidez con la que induce un estado parasimpático profundo, manteniendo al mismo tiempo la comodidad respiratoria. Es el punto óptimo entre la estimulación vagal y la sostenibilidad práctica. Pero esto es lo que nadie te dice. Este es el secreto dentro del secreto. Gurdjieff observó que sus estudiantes podían practicar esta técnica durante meses y aún así dormir como máquinas inconscientes. ¿Por qué?
porque realizaban la mecánica sin la esencia. Contaban las veces mientras sus mentes planeaban el día siguiente, exhalaban mientras reflexionaban sobre conversaciones pasadas, estaban haciendo la técnica, pero no estaban presentes en ella. Y la presencia, enseñó Gurdjieff, lo es todo. Sin presencia, solo tienes ejercicios de respiración. Con presencia, tienes transformación alquímica. Así que, al respirar, al contar, hay una práctica adicional que los monjes realizaban intuitivamente, pero que Gurdjieff explicitó. Con cada inhalación, no solo estás inspirando aire, estás recibiendo energía conscientemente. Con cada retención, no solo estás reteniendo aire, estás permitiendo que esa energía se extienda, que penetre en cada célula. Con cada exhalación, no solo estás liberando dióxido de carbono, estás liberando conscientemente la tensión, las identificaciones, la acumulación psicológica de todo el día. Estás muriendo al día que ha pasado. Estás permitiendo que el yo que existía durante las horas de vigilia se disuelva, para que un yo más profundo y esencial pueda emerger en el sueño. Fase 3. Transición al sueño. Tras el ciclo final, vuelve a la respiración natural. No te fuerces a dormirte. Simplemente permítelo. Tu cuerpo ya sabe qué hacer. Diste la señal. Activaste los mecanismos. Ahora confía en el proceso. Gurdjieff diría, plantaste la semilla. No la sigas desenterrando para comprobar si crece. Simplemente descansa. Y mientras descansas, mientras la consciencia se disuelve gradualmente en la inconsciencia del sueño, intenta mantener un tenue hilo de atención. Sin forzarlo. Simplemente obsérvate mientras te duermes. Observa el momento exacto en que los pensamientos se convierten en sueños. Cuando la realidad se funde con la imaginación, ¿es esto posible? ¿Observarse a uno mismo mientras se duerme? Gurdjieff dijo que sí, pero que requería muchísima práctica. Los yogis lo llamaban yoga del sueño, yoga nidra, en su sentido más profundo. Llevar un fragmento de conciencia a estados donde normalmente solo hay oscuridad. Y si lo logras, aunque sea por un instante, aunque sea una sola vez, experimentarás algo extraordinario. Verás que no eres idéntico a tu cuerpo, que hay algo en ti que observa, que presencia, que permanece incluso cuando el cuerpo y la mente se duermen. Los monjes lo llamaban encontrar al testigo. Gurdjieff lo llamaba recordarse a uno mismo en el umbral entre dos mundos. Pero no te preocupes si ahora te parece imposible. Incluso sin alcanzar ese nivel de presencia sutil, simplemente realizar el protocolo físico transformará radicalmente la calidad de tu sueño. Y con el tiempo, noche tras noche, sucede algo extraordinario. La práctica se profundiza por sí sola. Te vuelves más presente de forma natural. El conteo se vuelve menos mecánico y una noche, sin previo aviso, lo sentirás. Ese cambio interior, ese clic cuando todo se alinea. Cuerpo, mente, algo aún más profundo. Y sabrás que has cruzado un umbral. ¿Qué pasa después de esta intersección? No fuerces nada. Simplemente observa la calma. Nota cómo tu ritmo cardíaco se ha ralentizado, cómo tu mente se ha aquietado. El sueño llegará de forma natural, generalmente en 2 a 5 minutos. Y cuando lo haga, tus células estarán preparadas para una máxima reparación y regeneración. Pero hay algo que nadie te dice de antemano. El sueño que experimentarás no será como los demás. Será cualitativamente diferente. Más profundo, sí, pero también más reparador, de una manera que sentirás visceralmente al despertar, como si algo fundamental se hubiera recalibrado durante la noche. Si contar 8 parece demasiado, empieza con 6 y ve aumentando gradualmente. La constancia supera a la perfección. 5 minutos cada noche producen mejores resultados que 15 minutos una vez a la semana. Gurdjieff era inflexible al respecto. Decía que el trabajo debe ser regular, como alimentar un fuego. Si lo alimentas generosamente una vez y luego lo abandonas, el fuego se apaga.
Pero si añades pequeños trozos de leña de forma constante, el fuego crece, se fortalece y con el tiempo se autosuficiente. Tu cuerpo funciona bajo la misma ley. Los esfuerzos pequeños y regulares crean transformaciones que los grandes esfuerzos esporádicos nunca lograrán. Y aquí está el elemento secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. Los monjes enseñaban que tu intención importa. Antes de empezar, establece una intención clara. Esta noche, mis células se limpiarán y repararán por completo. ¿Suena místico? Los neurocientíficos lo llaman preparación psicofisiológica. Cuando estableces una intención consciente antes de un entrenamiento físico, activas vías neuronales que amplifican la respuesta física. Tu cerebro, al recibir esta orden clara, coordina los sistemas corporales con mayor eficiencia. Es como la diferencia entre decirle a un equipo «juega bien» y darles una estrategia específica antes del partido. La especificidad de la intención dirige la especificidad de la respuesta. Pero algo aún más extraño ocurre aquí. Estudios recientes en epigenética demuestran que las expectativas conscientes pueden influir literalmente en la expresión genética. No me refiero a pensamiento mágico. Me refiero a investigaciones revisadas por pares que demuestran que los estados mentales intencionales crean cascadas bioquímicas mensurables. Cuando diriges conscientemente tu atención hacia la curación y la regeneración, ciertas proteínas se sintetizan en mayores cantidades. Ciertos genes inflamatorios se suprimen. Tu cuerpo responde a tu conciencia de maneras que la ciencia apenas comienza a descifrar. Permíteme darte un cronograma realista. De la primera a la tercera noche, te dormirás más rápido. La mayoría de las personas dicen quedarse dormidas en 5 minutos en lugar de entre 15 y 30. Tu sueño se sentirá más profundo y completo. Podrías despertar en la misma posición en la que te quedaste dormido, señal de que permaneciste en etapas de sueño profundo durante más tiempo. Esto no es poca cosa. Las etapas de sueño profundo son cuando ocurre la mayor reparación física, cuando se libera la hormona del crecimiento, cuando se consolidan los recuerdos, cuando el cerebro se limpia de toxinas a través del sistema linfático, esa red de canales que solo funciona plenamente durante el sueño profundo. Ana practicó el protocolo durante exactamente 3 noches. A la cuarta mañana, se despertó y algo era diferente. Tardó unos instantes en identificar qué. Entonces se dio cuenta. El dolor crónico en su hombro derecho, presente desde hacía 2 años, había disminuido significativamente. Movió el brazo con cautela, esperando la punzada familiar. Nada. Solo una ligera molestia residual. No había hecho ningún otro cambio. La misma rutina, la misma dieta, los mismos ejercicios. La única diferencia era cómo dormía. Semana 1. Empezarás a despertarte sintiéndote más fresco. Esa niebla mental que suele tardar 1 hora en disiparse desaparecerá en 15 minutos. Tu energía matutina mejorará visiblemente. No necesitarás 3 cafés para funcionar. 1 será suficiente. Quizás ninguno. La gente a tu alrededor empezará a comentar: «Te ves descansado. ¿Te ves bien? ¿Ha cambiado algo?» Y sabrás que sí, algo fundamental ha cambiado. No externamente, sino en la arquitectura invisible de cómo funciona tu cuerpo. Pedro, un programador de 37 años, llevaba un registro meticuloso. Lo registraba todo: horas de sueño, calidad percibida, niveles de energía a diferentes horas del día, productividad laboral. Tras una semana con el protocolo, sus datos mostraron una mejora del 43% en la concentración sostenida durante la tarde, tradicionalmente su peor momento. 2 semanas después, completaba tareas complejas de programación en el 68% del tiempo habitual. «No trabajo más rápido», escribió en sus notas. «Trabajo con más claridad, menos errores, menos necesidad de revisar. Es como si me hubieran desfragmentado el cerebro». Semanas 2 a 4. Aquí es cuando los beneficios celulares se hacen evidentes. Energía sostenida durante todo el día, claridad mental que persiste hasta la noche,
Su piel puede lucir más clara y vibrante. Estas son señales visibles de que la autofagia celular está en acción. Las células dañadas están siendo reemplazadas por células sanas. La inflamación está disminuyendo, y recuerde, la inflamación es la raíz silenciosa de casi todas las enfermedades degenerativas modernas. Las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, el Alzheimer, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer comparten la inflamación crónica como factor subyacente común. Carla tenía 51 años y padecía artritis reumatoide. No esperaba que una técnica de respiración marcara la diferencia, pero estaba dispuesta a intentarlo todo. 3 semanas después de comenzar el protocolo, notó que usaba menos analgésicos, sin querer. Simplemente se olvidaba de tomarlos porque no sentía la necesidad. Cuando se lo comentó a su reumatólogo, este le solicitó nuevos análisis de sangre. Los marcadores inflamatorios habían disminuido. No drásticamente, pero sí notablemente. El médico se mostró escéptico. «Sigue con lo que haces», le dijo, sin creer realmente que la respiración pudiera ser la causa. A partir del segundo mes, los beneficios se acumulan. Si se monitorizan los biomarcadores mediante análisis de sangre, algunos profesionales informan mejoras en los marcadores de inflamación, los perfiles lipídicos e incluso la sensibilidad a la insulina. El sistema inmunitario funciona mejor. Se contraen menos resfriados. Cuando esto ocurre, la recuperación es más rápida. Las heridas cicatrizan más rápido. Los moretones desaparecen más rápido. No son coincidencias. Son consecuencias directas de que las células funcionen a niveles óptimos de eficiencia. Pero hay informes aún más sorprendentes. Ricardo tenía 59 años y era prediabético. Su glucemia en ayunas se mantenía constantemente entre 110 y 120 miligramos por decilitro. Su médico le había advertido que pronto necesitaría medicación. Ricardo comenzó el protocolo de respiración sin ninguna expectativa en particular. 3 meses después, su glucemia en ayunas se mantenía constantemente entre 85 y 95. Su médico estaba confundido. ¿Cambió su dieta?, preguntó. No, respondió Ricardo. ¿Hizo más ejercicio? No. ¿Y entonces qué cambió?, preguntó Ricardo. Dudó, sabiendo cómo sonaría. Solo cómo respiro antes de acostarme. El médico anotó algo en su expediente, pero no dijo nada. La ciencia empieza a comprender por qué. Cuando la autofagia celular funciona eficientemente, cuando las células dañadas se reciclan en lugar de acumularse, cuando la inflamación sistémica disminuye, todo el cuerpo empieza a funcionar mejor. Los receptores de insulina se vuelven más sensibles. Las mitocondrias producen energía con mayor eficiencia. El hígado procesa las toxinas con mayor eficacia. No es un milagro, es biología optimizada. Es tu cuerpo finalmente funcionando como fue diseñado para funcionar, en lugar del modo de supervivencia degradado que se ha vuelto normal en la sociedad moderna. Gurdjieff observaba todo esto y decía, «Mira, el cuerpo lo sabe, el cuerpo siempre lo ha sabido, pero la mente, con toda su ansiedad, sus planes y sus preocupaciones, interfirió. Ahora estás aprendiendo a apartarte, a permitir que los procesos naturales operen sin obstrucciones. Esto no es añadir nada nuevo. Es eliminar obstáculos a lo que ya existe. Hay un caso particularmente notable. A Silvia, una investigadora de 63 años, le midieron la longitud de sus telómeros antes de comenzar sus prácticas y de nuevo 6 meses después. Los telómeros, como recordarán, son las secuencias protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. La longitud de los telómeros se considera uno de los mejores indicadores de la edad biológica real frente a la edad cronológica. La prueba de Silvia mostró algo estadísticamente improbable. Sus telómeros se habían alargado, no de forma drástica, sino de forma mensurable. El laboratorio repitió la prueba reconociendo un error. El resultado fue idéntico. Su médico llamó a sus colegas para una consulta.
Nadie tenía una explicación definitiva. Pero esto es lo que sabemos. La telomerasa, la enzima que repara los telómeros, es más activa en ciertas condiciones. Bajo estrés oxidativo, alta actividad de autofagia, un estado parasimpático dominante. Exactamente las condiciones que establece el protocolo de respiración nocturna. Silvia no estaba revirtiendo el envejecimiento por completo, pero claramente lo estaba ralentizando y en algunos marcadores específicos quizás incluso lo estaba revirtiendo parcialmente. ¿Es esto posible para ti? Obtendrás exactamente los mismos resultados. No puedo prometerlo. La biología individual varía, pero los mecanismos fundamentales son universales y toda persona que ha practicado con constancia ha reportado mejoras. No todas son iguales, pero todas tienen algunas. El cuerpo responde. Siempre responde cuando se eliminan los obstáculos y se proporcionan las condiciones óptimas. ¿Y qué pasa cuando este proceso se profundiza aún más? Cuando no son solo meses, sino años de práctica constante. Investigadores del sueño que siguen a sujetos a largo plazo han documentado algo que desafía las expectativas convencionales sobre el envejecimiento. Aumentos mensurables en los marcadores de reparación celular, una mejor función mitocondrial y, aún más intrigante, cambios en los marcadores asociados con la longevidad, que por lo general solo empeoran con el tiempo. No se trataba de estudios a corto plazo, sino de seguimientos de 3, 5 y en algunos casos incluso 10 años, y el patrón era consistente. Las personas que mantenían prácticas que activaban el sistema nervioso parasimpático antes de dormir mostraron trayectorias de envejecimiento significativamente diferentes a las de la población general. ¿Recuerdas la limpieza celular que mencioné? Aquí es exactamente cuando alcanza su punto máximo. Durante tus ciclos de sueño más profundo, normalmente 90 minutos después de dormirte, y luego en intervalos subsiguientes de 90 minutos, tu autofagia funciona a su máxima capacidad. Tu cuerpo entra en un modo de reconstrucción profunda. Las proteínas mal plegadas se desensamblan, los orgánulos dañados se reciclan, las toxinas acumuladas se procesan y eliminan. Es una operación de limpieza masiva que ocurre en billones de células simultáneamente. Pero aquí está el punto crucial. Como entraste al sueño con tu sistema parasimpático ya activado, estos ciclos de sueño profundo son más largos y exponencialmente más eficientes. Piensa en ello como la diferencia entre una limpieza superficial y una limpieza profunda de tu hogar. Si simplemente te duermes después de un día estresante, con el cortisol aún elevado y tu sistema nervioso simpático parcialmente activo, tus ciclos de sueño profundo se interrumpen, fragmentan e insuficientes. La limpieza celular ocurre, pero es apresurada e incompleta. Algunas áreas se descuidan, algunos residuos quedan atrás. Noche tras noche, estos residuos se acumulan. Pero cuando te duermes siguiendo el protocolo, cuando has establecido deliberadamente el estado parasimpático profundo, tus ciclos de sueño profundo se protegen y prolongan. La limpieza celular es meticulosa, completa y profunda, y sientes la diferencia visceralmente al despertar. Marcos practicó el protocolo durante 2 años completos. Mantuvo un diario no solo de su práctica, sino también de sus observaciones sobre cambios sutiles. Al final del primer año, escribió algo notable. Me di cuenta de que no solo duermo mejor, estoy viviendo mejor. Es como si la mejor calidad de mi sueño hubiera mejorado la calidad de todo lo demás. Mi paciencia con mis hijos, mi creatividad en el trabajo, incluso mi capacidad de sentir alegría por las cosas sencillas. Todo se intensificó, se profundizó. Al final del segundo año añadió, miro fotos de hace 2 años y veo a un hombre visiblemente mayor de lo que me siento ahora. No sé si a los demás les parezco más joven, pero sé que me siento más vivo que a los 30, y ahora tengo 44. Esto no es magia, es biología celular medible, desencadenada por la regulación del sistema nervioso. Los monjes tenían razón. La ciencia moderna simplemente nos ha dado la explicación de por qué tenían razón.
observaron causa y efecto a lo largo de generaciones de práctica. Ahora podemos medir los mecanismos intermedios. Podemos ver con microscopios electrónicos las vesículas autofágicas que engullen el material celular dañado. Podemos medir los cambios en los niveles hormonales en respuesta a los patrones respiratorios. Podemos rastrear las ondas cerebrales que transitan por las etapas del sueño. La sabiduría antigua y la ciencia moderna no están en conflicto. Se confirman mutuamente, pero hay una capa aún más profunda. Gurdjieff hablaba de esto en raras ocasiones y solo con estudiantes que consideraba preparados. Decía que el sueño consciente, el sueño al que se accede deliberadamente mediante la práctica intencional, no solo beneficia al cuerpo físico, sirve a lo que él llamaba los cuerpos superiores, aspectos más sutiles del ser humano que la mayoría de las personas nunca desarrollan. La persona promedio, decía, solo tiene un cuerpo físico. Los cuerpos superiores, el cuerpo astral, el cuerpo mental, deben construirse mediante trabajo consciente. Y este trabajo ocurre tanto en la vigilia como en el sueño, quizás especialmente en el sueño, si se aborda correctamente. ¿Suena esto esotérico? ¿Demasiado místico para tu gusto científico? Considera esto. La neurociencia moderna ha descubierto que durante el sueño, en particular durante la fase REM, el cerebro procesa experiencias emocionales, consolida aprendizajes complejos e integra información de maneras que simplemente no ocurren mientras estás despierto. Existen procesos cognitivos y emocionales que solo ocurren mientras duermes. Gurdjieff decía algo similar, aunque con un lenguaje diferente, que hay desarrollos internos, maduraciones de la conciencia, que requieren el estado alterado del sueño para desplegarse. Elena practicó el protocolo durante 4 años. Empezó a tener experiencias que al principio la incomodaron, sueños lúcidos en los que sabía que estaba soñando y podía tomar decisiones conscientes. Momentos al despertar en los que no estaba segura de si estaba en el sueño o en la realidad, no por confusión, sino porque ambos parecían igual de vívidos, igual de reales, y ocasionalmente algo que describió como estar consciente mientras el cuerpo duerme. Una sensación de observar su cuerpo descansando mientras algo dentro de ella permanecía despierto, alerta, presente. Consultó a un neurólogo, preocupada por alguna patología. Todas las pruebas resultaron normales. El neurólogo finalmente dijo: «Lo que describes es inusual, pero no patológico. De hecho, se parece a los informes de practicantes avanzados de meditación. No sugiero que tendrás estas experiencias. La mayoría no las tendrá, pero sí digo que el sueño humano tiene potencialidades que van mucho más allá del simple descanso corporal. Y cuando abordas el sueño no como una inconsciencia pasiva, sino como un estado activo de regeneración y desarrollo, se abren nuevas posibilidades. Algunos experimentarán solo beneficios físicos, mejor salud, más energía, envejecimiento más lento. Eso en sí mismo es extraordinario. Otros empezarán a notar cambios psicológicos, mayor estabilidad emocional, mayor claridad mental, mayor creatividad. Y unos pocos, aquellos que practican con particular constancia y presencia, podrán empezar a experimentar aspectos del sueño que tradicionalmente solo eran accesibles para monjes que dedicaban toda su vida a la práctica espiritual. Este es tu reto para esta noche, no para mañana, no para la semana que viene cuando haya menos ajetreo. Esta noche, prueba este protocolo, define tu intención antes de acostarte, de 5 a 7 minutos de respiración 4-4-8, y luego observa, realmente observa, cómo te sientes mañana por la mañana en comparación con hoy. No esperes milagros instantáneos, pero presta atención a las diferencias sutiles. ¿Te despertaste más rápido? ¿La niebla mental era menos densa? ¿Tu cuerpo se sintió más descansado? ¿Tu mente más despejada? Y aquí hay algo crucial. No juzgues la práctica por una noche, ni 2, ni siquiera una semana. Dale un mes, 30 días de práctica constante. Porque la verdadera transformación, la que persiste, no ocurre en destellos dramáticos, ocurre en incrementos graduales tan pequeños
que apenas los notas día a día. Pero compárate hoy con dentro de 30 días y la diferencia será innegable. Compárate hoy con dentro de 6 meses y verás a una persona fundamentalmente diferente. La misma apariencia externa, quizás, pero operando internamente a un nivel completamente transformado. Roberto tenía 67 años cuando empezó. Era escéptico. He pasado toda mi vida respirando, dijo. ¿Qué diferencia habrán 6 minutos respirando de forma diferente? Pero su hija, médica, lo convenció de intentarlo. Un año después, en su revisión física anual, su médico comentó: tus marcadores están mejor que el año pasado. De hecho, están mejor que hace 3 años. ¿Qué estás haciendo diferente? Roberto sonrió. No te lo vas a creer. Intenta sorprenderme, dijo el médico. Cuando Roberto explicó, el médico guardó silencio un largo rato. Luego dijo: voy a empezar a recomendar esto a otros pacientes. No sé por qué funciona, pero está claro que funciona. Gurdjieff diría que funciona, porque finalmente trabajas con las leyes naturales, en lugar de ir en contra de ellas. Cooperas con la inteligencia inherente del cuerpo, en lugar de obstruirla con tensión crónica e inconsciencia habitual. Quizás por primera vez en tu vida adulta, permites que tu organismo realice los procesos de mantenimiento y reparación para los que fue diseñado. No se trata de añadir algo artificial o externo. Se trata de eliminar los obstáculos que han impedido que los mecanismos naturales funcionen plenamente. Y cuando estos mecanismos funcionan a pleno rendimiento, noche tras noche, mes tras mes, año tras año, el cuerpo no solo se mantiene mejor, evoluciona. Se vuelve más eficiente, más resiliente, más capaz. No solo se previene el deterioro, se promueve, dentro de los límites de la biología humana, la mejora continua, incluso en la vejez. Incluso mucho más allá del punto en que la mayoría asume que el deterioro es inevitable. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llevarte esta práctica? ¿Qué sucede cuando has dedicado no meses ni años, sino décadas a esta labor? ¿Existen seres humanos vivos hoy en día que representen este potencial extremo? Entonces, ¿existen? ¿Existen seres humanos vivos hoy en día que representen este potencial extremo, que lo hayan practicado no durante meses o años, sino durante décadas enteras? La respuesta es sí. Aunque son escasos, son casi invisibles en la sociedad moderna porque no buscan atención ni reconocimiento. Algunos viven en comunidades aisladas, continuando tradiciones ancestrales. Otros se ocultan a simple vista, ejerciendo profesiones comunes, indistinguibles externamente, pero radicalmente diferentes internamente. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguno de ellos permite a los investigadores estudiar sus procesos fisiológicos. Los datos siempre son sorprendentes. Siempre desafían los modelos establecidos del envejecimiento humano. Hay un hombre que actualmente tiene 89 años, que fue estudiado por un equipo de gerontólogos durante 7 años. Ha practicado protocolos similares al que estoy compartiendo con ustedes desde que tenía 20 y pocos años. Sus telómeros son comparables en longitud a los de alguien de 50 y tantos. Su función mitocondrial supera a la de muchas personas de 40 y tantos. No toma medicamentos. No tiene enfermedades crónicas. Su sueño, medido en el laboratorio, muestra patrones que los investigadores describen como perfectos. Ciclos profundos prolongados, actividad de autofagia celular, operando a niveles que los científicos asocian solo con ayuno prolongado o restricción calórica extrema, excepto que él come normalmente. La única diferencia: cómo duerme, cómo respira, cómo ha mantenido, década tras década, prácticas que la mayoría considera demasiado triviales para importar. Gurdjieff falleció en 1949. Tenía 77 años, una edad respetable, sobre todo considerando que vivió 2 guerras mundiales, múltiples enfermedades graves, incluyendo lo que hoy se diagnosticaría como diabetes avanzada, y un estilo de vida extraordinariamente estresante. Pero quienes lo acompañaron en sus últimos años
afirman que su mente se mantuvo aguda y su presencia intensa hasta sus últimos días. No sufrió un declive gradual. Se mantuvo plenamente comprometido, enseñando, escribiendo y trabajando hasta casi el final. Y cuando falleció, fue rápidamente, no a través del largo declive que caracteriza a la mayoría de las muertes modernas. Pero no necesitas vivir hasta los 80 o 90 para que esta práctica transforme tu vida. La transformación comienza de inmediato, esta noche, con los primeros 6 minutos de presencia consciente antes de dormir. Y esto es lo que quiero que hagas ahora mismo, en este preciso instante. Comenta el primer día abajo. Ahora mismo. Comprométete públicamente. Las investigaciones demuestran que el compromiso público aumenta la conformidad en un 65%. Hay algo poderoso en declarar tu intención donde otros puedan verla. No se trata de rendir cuentas externamente, se trata de activar algo dentro de ti, haciendo realidad el compromiso mediante la articulación pública. Mañana vuelve y cuéntame qué notaste. ¿Dormir mejor? ¿Más energía? ¿Una mente más despejada? Incluso las pequeñas diferencias son significativas. Son señales de que los mecanismos están funcionando, de que el cambio está comenzando. Y cuando compartes, no solo refuerzas tu propio compromiso, sino que inspiras a otros. Creas un campo de posibilidades donde otros pueden ver que la transformación real y medible está sucediendo, no en una teoría abstracta, sino en personas reales, ahora mismo. Este protocolo cambia vidas cuando se aplica con constancia. No en un futuro incierto, empieza esta noche, esta misma noche. Porque cada noche que pospones es una noche en la que tus mecanismos de reparación celular funcionan por debajo de su capacidad, donde el daño se acumula en lugar de repararse, donde el envejecimiento se acelera en lugar de ralentizarse. Y sé lo que estás pensando. Empiezo el lunes. Empiezo después de las vacaciones. Empiezo cuando la situación se tranquilice. Pero la situación nunca se calma. El lunes nunca es más conveniente que hoy, y cada día de retraso es literalmente un día de tu vida en el que podrías estar regenerándote, pero elegiste no hacerlo. Gurdjieff tenía una frase que repetía a sus estudiantes que procrastinaban. Mañana serás el mismo idiota que hoy, a menos que hagas algo diferente hoy. Palabras duras, pero ciertas. La transformación no se logra con intenciones, se logra con la acción. Haciendo algo diferente, algo concreto, algo específico. Y la belleza de este protocolo reside en su brutal simplicidad. No requiere equipo especial, no requiere un entorno perfecto, solo requiere 6 minutos de atención consciente y la disposición a respirar de una manera ligeramente diferente. A partir de esta noche, tus células comenzarán a depurarse con mayor eficacia. Tu sueño se volverá reparador, no solo un descanso. Con el paso de las semanas y los meses, los efectos combinados serán profundos. No solo despertarás menos cansado, despertarás sintiéndote fundamentalmente diferente, más presente, más vivo, más tú mismo, de una forma que quizá no hayas experimentado desde la infancia, antes de que capas de tensión y hábitos inconscientes oscurecieran tu verdadera identidad. Y hay más, mucho más. Suscríbete a este canal para conocer más protocolos antiguos validados por la ciencia moderna. Porque este es solo uno. Existen técnicas de respiración para activar la creatividad, procesar el trauma emocional, aumentar la fuerza física y expandir la capacidad cognitiva. Todo lo que los antiguos descubrieron a través de siglos de observación meticulosa, ahora podemos medirlo, comprenderlo y aplicarlo con precisión. No necesitamos aceptarlo a la ligera. Podemos probarlo, podemos verificarlo. Y al probarlo, descubrimos que los antiguos maestros no se equivocaban. Simplemente usaban un lenguaje diferente para describir realidades que la ciencia moderna ahora está mapeando con detalle molecular. Mañana revelaré la respiración de manifestación que los neurocientíficos están estudiando. El patrón respiratorio específico que conecta la intención consciente con la programación subconsciente. Cómo usar la respiración
para reprogramar patrones neuronales profundamente arraigados. No te lo querrás perder, pero eso es mañana. Esta noche, activa la respiración de la inmortalidad. Tus células esperan, están listas, fueron diseñadas para este profundo trabajo de regeneración. Simplemente nunca recibieron las condiciones adecuadas para ejecutarlo por completo. El protocolo es sencillo: 4-4-8, 6 minutos, presencia consciente, intención clara, la ciencia es sólida, investigación revisada por pares, estudios longitudinales, datos medibles. Sabiduría ancestral validada por instrumentación moderna. No hay excusa para no intentarlo, no hay riesgo, solo potencial ilimitado de mejora. Piensa en quién quieres ser dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 20 años. ¿Quieres ser alguien que ha envejecido según las expectativas sociales, decayendo gradualmente, aceptando la enfermedad y la fatiga como inevitables? ¿O quieres ser alguien que desafía esas expectativas, que mantiene la vitalidad, la claridad y la presencia en la vejez? La decisión es literalmente tuya, y comienza con decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, repetidas constantemente. Decisiones como dedicar 6 minutos a la respiración consciente antes de dormir. Gurdjieff tenía razón sobre todo en una cosa: el hombre es una máquina, pero una máquina que puede reconstruirse a sí misma, que puede reprogramarse, que puede evolucionar conscientemente en lugar de simplemente degradarse mecánicamente. Pero esta evolución no ocurre por accidente. Requiere intención, requiere trabajo. No necesariamente trabajo duro, pero trabajo constante, trabajo consciente. Trabajo que eliges hacer incluso cuando es inconveniente, especialmente cuando es inconveniente, porque es precisamente en esos momentos que rompes patrones mecánicos y estableces nuevos. Así que aquí está mi última petición. Esta noche, antes de dormir, regálate esto: 6 minutos de presencia total, 6 minutos sin mirar el teléfono, sin preocuparte por el mañana, sin darle vueltas al hoy. 6 minutos simplemente aquí, ahora, respirando conscientemente, preparando tu cuerpo para la sagrada labor de la regeneración nocturna. Y luego, observa. Observa qué cambia. Observa cómo te sientes mañana. Y después de observar, vuelve aquí y compártelo. Deja un comentario. Dale me gusta a este video. No es para mí, es para ti. Porque cada acción que realizas para reforzar un nuevo patrón aumenta la probabilidad de que éste se vuelva permanente. La verdadera transformación es posible. No una transformación mística ni metafórica, una transformación biológica mensurable, pero solo para quienes estén dispuestos a trabajar. Y el trabajo comienza ahora, no mañana, ahora, esta noche. Con tu primera práctica consciente de este antiguo protocolo que la ciencia moderna finalmente ha comprendido, tus células esperan. Se acerca la noche. Ha llegado el momento. Empieza.